Yo les había contado que podíamos usar la especificación para obtener el programa, ¿no? Que era un poco diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora, que era hacer el programa, digamos, y después, de alguna forma, ver si hacer lo que nosotros queríamos. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a utilizar la especificación que nos dan, ¿sí? Que tenemos de nuestro problema a resolver para obtener un programa, ¿sí? En este caso funcional. Bueno, yo les había mostrado, habíamos dado un ejemplito que era era bastante simple, que era una función, ¿sí? Acá yo no había puesto el perfil, espero un minuto que voy a admitir al que venga y voy a poner a grabar. ¿Sí? Ahí está. Bueno, teníamos una función que sumaba de 0 hasta n x, dado x es una constante, a la i. ¿Sí? Agarraba el i desde 0 hasta n y sumaba x a la i, todos los x a la i. Ese x puede ser 2, 3, el número que ustedes quieran. Calcular la suma de las potencias. Bueno, y habíamos visto que una forma de hacerlo era obtener el programita por inducción. ¿Sí? O sea, usar la especificación para, desde el caso base, obtener la definición de la función, y para el caso inductivo, cuando empezamos con el caso, en este caso como son naturales, es n más 1 el caso inductivo, usar la especificación, usar partición de rango, usar la hipótesis inductiva y obtener una definición de la función. Este tipo de técnica se usa en programación funcional. Yo le había dicho que la idea de esta técnica es asumir, cuando yo defino una función por recursión, asumir que los casos recursivos, digamos que los casos más chiquitos, la función anda bien. Y a partir de esa idea, de esa hipótesis, que es la hipótesis inductiva, construir la función para el caso más complejo. Bueno, hemos desarrollado una función para este ejemplito, y en este caso nos daba esta función. F en 0 devuelve 0, F en n más 1 devuelve F en n más x en n. Yo les había dicho además que esta función por ahí está bien, digamos, correcta con respecto a la especificación, pero desde el punto de vista computacional, por ahí no es tan buena, digamos, por decirlo de alguna forma, porque usa muchas multiplicaciones para calcular las potencias. La pregunta es si se puede hacer mejor. Y la respuesta es sí, podemos hacerlo un poquito más, mejor en el sentido de eficiencia, de la cantidad de multiplicaciones que hace. Podemos hacerlo un poquito mejor. Esta es la función que obtuvimos recién, ¿no? F en 0 es 0, F en n más 1 es F en n más x a la n. Bueno, pero podríamos agarrar y cuando calculamos, ¿sí? Además podemos introducir funciones locales, ¿sí? Entonces podríamos introducir una función g, fíjense, esto es una función, la función f se llama a sí misma con uno menos y calcula x a la n. Bueno, podríamos haber introducido una función g que me calcule esto, ¿sí? Eso se llama modularizar, y ahí podemos derivar el g, ¿sí? Bueno, fíjense ahora que si yo particiono el rango de forma diferente, fíjense en este ejemplito cómo particionaba el rango. Yo venía con la definición de la función, escribía su especificación, ¿no? Hasta n más 1, particionaba el rango. ¿Cómo lo particionaba? De 0 hasta n, y el caso dejaba aparte el caso n. ¿Sí? Es como decir, bueno, voy a calcular hasta n, y después aparte voy a calcular el caso que i sea igual a n por otro lado. Y si yo particionaba el rango así, me quedaba esta función. Digamos, yo quedaba con el caso inductivo, esto era justamente el caso inductivo, la hipótesis inductiva, y esto era el caso n. ¿Sí? Me quedaba esta función que está acá. Bueno, vamos a ver, si yo particiono el rango de forma diferente, ¿qué otra función puedo obtener? Entonces yo puedo agarrar, partir el caso base es exactamente el mismo, digamos, porque no hay mucho para hacer, pero puedo agarrar la función, aplicárselo a n más 1, ¿sí? Escribir la especificación, fíjense que esta que está acá es la especificación, particionar el rango, pero ahora voy a particionar el rango, en vez de decir hasta n, vamos a tomar el i que puede ser hasta n, y después el caso i igual a n
por afuera, vamos a particionar el caso igual a 0 por un lado y el caso que sea más grande que 0 por otro lado. O sea, yo particiono el rango de esta forma. Divido el rango, es decir, y puede ser igual a 0, que es esto que está entre 0 y 1, o puede ser más grande que 1, ¿no? Es este caso que está acá. Bueno, si yo particiono el rango así, lo que me va a quedar es el caso igual a 0 por un lado, y cuando yo aplique partición de rango, rango unitario, me va a quedar x a la 0 por un lado, que es esto que está acá, más la sumatoria de los i desde 1 hasta n más 1 de x a la y. ¿Sí? Pero esto que está acá, uno está tentado en aplicar la hipótesis inductiva. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podemos aplicar la hipótesis inductiva acá? No, porque no lo pensé. No se escuchó bien, se escuchó medio como lejano. ¿Pueden repetir? No, porque no empieza en cero. Es como Claro, no empieza en cero, entonces no es exactamente la hipótesis. La hipótesis inductiva acá, esperen un minuto que sigue llegando algunos alumnos. La hipótesis inductiva acá es justamente, es esto. Esta es mi hipótesis inductiva. Perdón, cuando lo marco se me va todo. Esta es la hipótesis inductiva, que para n funciona bien. ¿Sí? Entonces no puedo aplicar la hipótesis inductiva porque la hipótesis inductiva me dice, si yo empiezo a sumar desde 0 hasta n, los x, entonces eso es igual a f a la n, f aplicado a n. Bueno, eso no puedo aplicarlo acá porque mi sumatorio empieza desde 1. ¿Sí? Pero acá le podemos aplicar una propiedad que yo les había dicho de cuantificadores, que es cuando yo tengo una función biyectiva, ¿sí? Puedo reescribir esto utilizando esa función biyectiva. Entonces, fíjense, en vez de escribir esto, como el i es un número, ¿sí? Que va de 1 hasta n más 1, y cualquier número que está entre 1 y n más 1 se puede escribir como otro número más 1, ¿sí? Entonces, esto que está acá lo puedo escribir como la sumatoria de j con j más 1, yendo entre 1 y n más 1. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque cualquier i que esté en este rango yo lo puedo reescribir así, como algún número más 1. ¿Sí? Si este es 1, lo puedo escribir como 0 más 1. Si este es 2, lo puedo escribir como 1 más 1. Si este es 3, lo puedo escribir como 2 más 1. O sea, este i siempre se puede reescribir como otro número más 1. Entonces lo escribo como un j más 1. Y donde aparece lo cambio, en vez de poner i, pongo j más 1. Entonces, todo el lado que aparece, pongo j más 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo puedo aplicar un poco de aritmética acá. Fíjense, x a la j más 1. ¿Sí? Por potencias, eso es lo mismo que x a la j por x. ¿Sí? Con una propiedad de definición de potencia, de exponente. Y esto que está acá, fíjense que la sumatoria, ¿sí? Y la multiplicación se distribuyen. Entonces puedo sacar el x no tiene variable cuantificada, lo puedo sacar afuera. Entonces lo puedo sacar el x este que está multiplicando afuera. Fíjense, ya me está quedando algo parecido a la hipótesis inductiva. Me queda el más 1 este y el 1 molestando. Pero si yo resto en todos lados acá, le resto 1, la desigualdad se mantiene. ¿Sí? Porque es una desigualdad, pero si le resto 1 a todos los términos de la desigualdad se mantiene exactamente igual, y que obtengo algo equivalente. Entonces le resto 1 acá, resto 1 acá y resto 1 acá, y me queda que el j va entre 0 y n, y tengo que sumar x y la j. Y ahora sí puedo usar la hipótesis inductiva. Obviamente acá tengo este x multiplicando acá afuera. Entonces me queda x a la 0 más x por f a la n. ¿Sí? Entonces, este programita que me quedó acá, fíjense, utiliza mucho menos multiplicaciones, ¿no? Porque x a la 0 es 1. O sea, acá lo puedo sacar, lo puedo simplificar, no lo dice, pero es un 1. Sí, seguramente me dice no se podría haber restado, me dice, estaba leyendo el chat, se puede restar más arriba. Sí, es una cuestión que simplemente lo fui haciendo así para mostrarle los pasos. Después uno de los pasos quizás lo pueda hacer en diferente orden, ¿sí? Depende un poco cómo lo maneje. Es una cuestión de presentación nomás la forma que hice los pasos, pero uno podría haber restado acá y después sacar el X, ¿sí? Se puede hacer de diferentes formas, siempre teniendo cuidado que uno no meta la pata, ¿no? Pero sí. Y acá lo interesante es que este x a la 0 es 1, x a la 0 es 1, para cualquier x. Entonces me quedaría 1 más x por f aplicado a n. ¿Sí? Y esta definición es mucho más eficiente, ¿sí? Porque ¿cuántas multiplicaciones usa? Yo le paso un n. Habíamos dicho que este que está acá usa una cantidad cuadrática de multiplicaciones, ¿no?
Ahora bien, este que está acá, yo le paso un n, ¿cuántas multiplicaciones usará para obtener el resultado? Teniendo en cuenta el n. Solo n. N multiplicaciones, ¿sí? Porque, o sea, la primera vez que lo llamo, multiplica una vez y le resta 1 al n, porque yo he empezado con n más 1. Entonces va a multiplicar una vez por cada vez que le reste 1 al n. Entonces va a multiplicar una vez hasta que llegue al caso base que es 0. Se va a multiplicar n veces para obtener el resultado. Entonces es más eficiente en cuanto a la cantidad de multiplicaciones que va a usar. ¿Sí? Es una cantidad, se dice en este caso, lineal de multiplicación. Eso que hice yo, de analizar cuántas operaciones hace mi función, es una forma de analizar la eficiencia que tienen los programitas. ¿Sí? Acá como mi función, las operaciones que hace sumar y multiplicar, y en particular multiplicar es la más compleja, por decirlo de una forma, tenemos que analizar cómo sabemos si una implementación es más eficiente que otra, analizando la cantidad de operaciones que hace. Este hace mucho menos operaciones, el otro hacía n al cuadrado multiplicaciones, este hace n multiplicaciones. O sea, va a hacer muchas menos multiplicaciones, este programita es más eficiente. ¿Sí? Y así uno puede todavía hacer algo más eficiente. Si tenemos tiempo para ahí lo hacemos, pero es más larga la derivación. Puede hacer uno que use una cantidad logarítmica de multiplicaciones. Es más difícil el cálculo, ¿no? Pero lo puedo hacer. Lo interesante de acá, lo que les tiene que quedar, es que yo puedo obtener para una especificación diferentes implementaciones. ¿Sí? Puedo obtener para una especificación diferentes implementaciones. Y en general, ¿en qué varían esas especificaciones, esas implementaciones? En cómo yo trato rangos, cómo particiono. Eso es lo que me va a dar una implementación u otra. Entonces, ustedes cuando están implementando, tengan en cuenta que no va a haber una sola implementación de una especificación, puede haber varias. ¿Sí? Puede haber varias implementaciones, algunas mejores en términos de eficiencia que otras. Y acá en la forma latina que estamos usando nosotros, depende cómo tratemos rango, mayormente. Acá era mejor tratar el n igual a 0 primero, porque esto me quedaba directamente x a la 0, me queda un 1, y acá las multiplicaciones como que se van tomando, digamos, como factorizando, por hacer un factor común, haciendo un factor común. Entonces no tengo que hacer la otra forma de multiplicar que hacía todas las multiplicaciones siempre. Acá es como que tomo el factor común, entonces multiplico muchas menos veces. ¿Sí? Bueno, esa es una técnica, era para ilustrarle la técnica de inducción. O sea, ¿qué hacemos? Agarramos una especificación y usando inducción, ¿sí? Nosotros obtenemos un programa más eficiente. Perdón, tenemos un programa que implementa mi especificación. Y depende de cómo particionemos, vamos a obtener algo más eficiente o menos eficiente. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre hacer ese análisis. ¿Qué tan eficiente es mi implementación? Aunque por ahora vamos a tratar de preocuparnos en obtener cosas correctas. Ambos programas son correctos, aunque uno sea menos eficiente que otro. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, seguimos. Yo la idea de esta clase es, como rendimos el lunes, es dar un poco, avanzar un poco, que a las 10:30, dar hasta las 11:30, y después, si alguien quiere consultar sobre los otros temas, hacemos consulta, ¿sí? Para no avanzar tanto antes del parcial, porque estos temas no entran. Entonces, por ahí ustedes están más preocupados por el parcial y no están prestando tanta atención a estos temas, entonces vamos a hacer eso. Voy a dar algunas cosas más y algunas técnicas más de derivación de programas, y después hacemos tipo consulta. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen más alguna consulta, me la hacen. Otra técnica que es bastante útil es lo que se llama tupling, el uso de tuplas. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa técnica? Esa técnica sirve para cuando nosotros ya tenemos un programa. Fíjense que acá no teníamos un programa, nosotros partimos de la especificación y obtenemos una implementación. Pero bueno, esta técnica de tuplas sirve para cuando nosotros ya tenemos un programa, obtener un programa más eficiente a partir de él. ¿Sí?
Un ejemplo es, está bueno mostrar esta técnica usando un ejemplo, el ejemplo de Fibonacci. ¿Se acuerdan de Fibonacci? Bueno, lo hablamos la otra vez. Es una función que yo la puedo, que me devuelve, digamos, me calcula la secuencia de Fibonacci. Y la forma más obvia de implementarlo es la definición matemática. Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es 1, y Fibonacci de n más 2 son los dos Fibonacci anteriores sumados. Y eso me va haciendo la secuencia de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así, es infinita. Pero me va reproduciendo esa secuencia. Esta definición en particular habíamos visto que es muy ineficiente. Digamos, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que yo les mostré la implementación y Fibonacci de 100 tardaba muchísimo. Cuando uno podrá decir, bueno, pero no podemos calcular Fibonacci de 100 con todo el poder de cómputo que tenemos ahora, no podemos calcular Fibonacci de 100, es como medio terrible. Y el problema no es el poder de cómputo que tenemos, sino que como programa esto es muy ineficiente. ¿Sí? Y yo les había hecho el arbolito, pero este programita, cuando nosotros lo ejecutamos, hace una cantidad exponencial de llamadas recursivas. Y cada llamada recursiva es trabajo que tiene que hacer la computadora. Entonces, hacer una cantidad exponencial de trabajo. ¿Sí? Y el tema de las funciones exponenciales, no sé si han visto, supongo que en introducción a la matemática, introducción a la álgebra, han visto funciones exponenciales, ¿no? Se han encontrado con funciones exponenciales. Bueno, funciones exponenciales son funciones que crecen muy rápido. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplo clásico que nosotros vemos, 2 a la n, pero puede ser 3 a la n, 4 a la n, cualquier base a la n o alguna función que crezca de estilo n, crece exponencialmente. Si ven a la gráfica de una función exponencial, es que como que va siempre acelerando mucho. ¿Sí? Yo no tengo el pizarrón acá, pero es una función que si ustedes analizan el crecimiento es muy rápido. ¿Sí? Y eso significa que, digamos, ¿qué pasa con los programas que hacen una cantidad exponencial de operaciones? Pasa que para los casos chiquitos van a ver ustedes que andan bien, para el caso de Fibonacci, pero lo que va a pasar es que en algún momento, en algún punto, les tiene un resultado. Y en el próximo caso, ustedes aumentan un poquito más la entrada de tamaño, en este caso aumentar el número un poquito más de tamaño, y ya pasó de tardar 5 minutos a tardar horas o días. Eso es clásico de los programas exponenciales. Y no solo horas y días, pueden ser años. Entonces, por ahí Fibonacci de 100 yo no me quedé esperando, pero puede tardar años en devolverme el resultado. Porque no tenemos suficiente poder de cómputo, por más que nuestras computadoras sean computadoras de ahora sean muy rápidas, nunca van a poder atacar o tratar con una función exponencial. Una función exponencial crece mucho más rápido que el poder de cómputo que tenemos nosotros, pero muchísimo más rápido. Entonces, en sí, los programas que hacen una cantidad exponencial de operaciones no son ejecutables. Se dice que no son prácticos en computación. ¿Sí? No son prácticos, significa que sirven para muy poquitos casos y después ya no los podemos usar. Entonces, este es un ejemplo. Este ejemplo no es usable. Pregunta. Dependiendo, capaz te dicen una paga, pero el perfil de una función, cuando vos la haces, puede ser que te ayude a hacer que una función sea mucho mejor, o sea, para la optimización. Por ejemplo, yo pensaba en la transformación de currificación, ¿no? Que vos tenías 3 parámetros y tenías uno de imagen. Sí. Y al currificarlo transformabas casi como en uno, en uno, en uno. Digo, ¿eso te ayuda en algo o es lo mismo? Da igual. No, te puede ayudar un poco a pensar qué tenés que hacer, pero en cuanto a la implementación de cómo lograr una implementación eficiente, es muy ad hoc, se llama. Es muy dependiendo del problema, muy dependiente del problema que tenés que solucionar. ¿Sí? Y tenés que hacer un análisis de esa implementación. O sea, vos me das una implementación de sorting y te vas a tener que poner a analizar esa implementación de sorting. ¿Sí? Obviamente hay problemas que están muy estudiados. Muy estudiado. Por ejemplo, Fibonacci. Fibonacci hace cientos de años que la gente está jugando con Fibonacci y sabe que hay implementaciones eficientes de Fibonacci. Y sorting. Sorting, la gente sabe que hay implementaciones eficientes. O sea, vos me traes un sorting que es cúbico, yo te voy a decir, mirá, tu sorting realmente no se puede usar, hay cosas muchísimo más eficientes. Pero hay problemas que por ahí hay que estudiarlos para saber cuán eficientes pueden ser las soluciones. ¿Sí? Se entiende, digamos, es una respuesta que depende de lo que estés programando vos. Depende mucho de lo que estés programando vos. Hay problemas, por ejemplo, Fibonacci, problemas de números, problemas de sorting, problemas de grafos, problemas de árboles, que ya se saben que se pueden lograr funciones eficientes, soluciones eficientes. Hay otros problemas que no. O sea,
Es una cuestión de estudio, de estudiar los problemas, básicamente. Entonces, eso es lo que ustedes se van a encontrar en la carrera. Van a estudiar varios tipos, áreas o problemas generales que se presentan recurrentemente cuando programas. ¿Sí? Uno es sorting, otro es puede ser búsqueda de elementos, otro es algunos problemas de número, otro algunos problemas de gráfico, por ejemplo, encontrar el camino más corto. Bueno, es un problema que la gente ha estudiado hace muchísimo tiempo y sabe si hay, qué soluciones hay y cuál es la eficiencia de esas soluciones. ¿Sí? Y así hay un montón de problemas generales que la gente ha atacado y que más o menos sabe si son difíciles o no. ¿Sí? Hay cosas que por ahí la gente no ha estudiado y no sabe, es una cuestión que uno tiene que ponerse a estudiarlos. Entonces, la respuesta sería hay que estudiar mucho de programación. ¿Sí? No sé si es una respuesta satisfactoria, pero no queda otra. Estudiar y leer y saber los problemas que la gente ha atacado y cómo los ha atacado. En el caso de Fibonacci, sabemos, ustedes ya saben, que hay soluciones más eficientes que esta. Y así como Fibonacci, después van a aprender que hay problemas que la gente sabe que hay soluciones eficientes y hay problemas que la gente no sabe si hay soluciones eficientes. Sí, yo les había contado un par, por ejemplo, factorización de números. La gente no sabe si hay formas eficientes de factorizar números. No conoce, pues. Lo ha estudiado, lo quiere solucionar, pero no ha encontrado un algoritmo eficiente para eso. Son problemas muy difíciles, ¿no? Bueno, Fibonacci. Entonces, la pregunta es, ¿cómo mejoramos Fibonacci? Por ahora nos enfocamos en Fibonacci. ¿Sí? Nos enfocamos en Fibonacci. Y un poco más. Voy a seguir, la pregunta estaba interesante. Hay algunas cosas, porque si uno pudiera tener alguna receta para hacer las cosas más eficientes, y bueno, no necesitarían programadores, porque obviamente los compiladores lo harían. Bueno, hay muchas cosas que los compiladores pueden hacer eficientes y hay muchas cosas que no. Ustedes vieron un par. Por ejemplo, recursión a la cola. Bueno, los compiladores cuando ven una recursión a la cola la pueden detectar y pueden generar código eficiente, pueden hacer optimizaciones. Los compiladores hacen un montón de optimizaciones. Cuando ven cierto código dicen, este código ya sé cómo optimizarlo. Pero son ciertas cosas nomás. Después hay otras que no saben. Por ejemplo, Fibonacci. Yo les mostré Fibonacci. Programen este Fibonacci en Python, en Java, en Haskell, y se van a encontrar exactamente lo mismo, que no funciona para números grandes. Y no es una cuestión del compilador o del lenguaje, es una cuestión de la implementación. Y hay implementaciones que los compiladores no pueden hacer nada. Porque la única forma de saber si es eficiente o no es correrlo. Entonces van a entrar en esperar años o correr, digamos, no lo pueden hacer en la práctica, entonces no lo van a hacer. Digamos. El compilador te optimiza lo que puede hacerlo fácilmente. Lo que no es cuestión del programador. Y esta es una de ellos. Nosotros tenemos, como analizamos el Fibonacci, entendemos el problema, entendemos su árbol de ejecución, ¿sí? Y vemos que hay cosas repetidas y qué cosas se pueden mejorar, entonces en ese caso nosotros lo podemos programar mejor. Pero es algo del programador. ¿Sí? Es algo del programador. Por suerte, porque eso significa que van a necesitar programadores por mucho tiempo más. Porque esto no se puede hacer automáticamente. ¿Sí? Nadie lo puede hacer. Entonces, necesitamos programadores buenos. ¿Sí? La industria necesita programadores buenos. Entonces, acá se puede solucionar fácilmente. Obviamente hay ejemplos que son mucho más difíciles de hacerlo más eficiente, necesitan mucho conocimiento. Pero vamos a ver cómo se mejora Fibonacci. Fíjense, ¿cuál es el problema de Fibonacci? Si yo analizaba el árbol, ¿se acuerdan que en la última clase hicimos un árbol? Yo le hice el árbol de recursiones, que aparecía Fibonacci de 5, aparece Fibonacci de 4, y Fibonacci de 3, en Fibonacci de 4 aparece Fibonacci de 3, más Fibonacci de 2, y así, como hacer un arbolito de recursiones, donde aparecen muchas veces el mismo término, los mismos términos. ¿No? Entonces, así como que lo que me está diciendo ese árbol es que se repite muchas veces el mismo cálculo. ¿No? Entonces, la idea de tupling es llevar una NUPLA, si la quieren nombrar así, en donde yo voy a tener a mano todas las cosas que necesite. De tal manera que cuando necesite calcular Fibonacci de 3 y ya lo haya calculado, lo tenga a mano. Esa es la idea intuitiva. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una función G que, dado un número, me devuelve un par de números. Por eso se llaman tupling o tuplas, porque trabaja usando pares o, ¿cómo se llama? Pares NUPLAS de elementos. Entonces, lo que va a hacer G es calcular Fibonacci, pero va a ser de una forma un poquito más inteligente y va a llevar, cuando calcule Fibonacci de n más 1, va a tener a la mano Fibonacci de n.
¿sí? Y eso me va a permitir hacer la función más eficiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Supónganse ahora que yo quiero hacer esta función. Entonces, esto de alguna forma es la especificación de mi función nueva. ¿Sí? Yo quiero hacer una G que me calcule esto. Obviamente yo esto ya tengo el Fibonacci implementado, pero lo quiero hacer más eficiente. Entonces, voy a derivar G. Entonces, G en 0, fíjense, es igual por su especificación a Fibonacci de 0, Fibonacci de 1. Y esto ya sé qué es. Esto Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es 1. O sea, ya puedo decir que G en 0 me devuelve 0, 1. Eso lo puedo deducir mirando la definición de G y usando el caso base. Ahora, el caso inductivo. Veamos el caso inductivo. G en n más 1. Bueno, eso es igual por su definición a Fibonacci de n más 1 en primer lugar de la tupla y Fibonacci de n más 2 en segundo lugar de la tupla. ¿Sí? Pero bueno, ahora Fibonacci de n más 2, yo lo sé de resolver por definición de Fibonacci. Fibonacci de n más 2 es Fibonacci de n más Fibonacci de n más 1. Es la definición de Fibonacci. Y ahora, en este parcito, se muestra lo que decía yo de que calculamos muchas veces lo mismo. Fíjense, estamos calculando Fibonacci de n más 1 y Fibonacci de n más 2. Pero cuando calculamos Fibonacci de n más 2, aparece de vuelta Fibonacci de n más 1. Entonces acá vemos, se expone, digamos, el problema del que tiene la función. Recalcula muchas veces lo mismo. Entonces, para salvar esto, lo que vamos a hacer es introducir variables que tengan este valor, para no calcularlo muchas veces. Entonces, voy a introducir una variable A. Fíjense, las expresiones que están acá son Fibonacci de n más 1, Fibonacci de n. Después se repiten, pero no importa. Entonces, voy a introducir una variable A que me calcule, que tenga la expresión Fibonacci de n, y voy a introducir una variable B que me calcule Fibonacci, que se refiera, ¿no?, a Fibonacci de n más 1. ¿Sí? Y voy a reemplazar, ¿sí? Fíjense que decir que A es igual a Fibonacci de n y que B es igual a Fibonacci de n más 1 es lo mismo que decir que el parcito AB, eso por igualdad de pares, es igual al parcito Fibonacci de n, Fibonacci de n más 1. ¿Sí? Porque dos pares son iguales si el primer componente de uno es igual al primer componente del otro y el segundo componente del primero es igual al segundo componente del segundo. Entonces, decir que estos dos pares son iguales es lo mismo que decir que estos dos valores, estas expresiones son iguales. Entonces, acá simplemente digo AB, el parcito AB es igual a Fibonacci de n, Fibonacci de n más 1. Bueno, pero ahora ya tengo A y B y los puedo usar. Entonces voy a decir, en vez de escribir Fibonacci de n más 1, lo voy a reemplazar por B. Y en vez de escribir Fibonacci de n, lo voy a reemplazar por A. Entonces me queda esta expresión. La expresión B, A más B, donde el parcito AB es Fibonacci de n seguido de Fibonacci de n más 1. Y esto justamente, fíjense, esto que está acá, es mi función, es la hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva es que yo estaba trabajando el caso inductivo para n más 1. ¿Sí? Mi hipótesis inductiva es que la función anda bien para n. ¿Y n qué es? Justamente esto. Entonces, esto que está acá es igual a g aplicado a n. Entonces, mi función me queda esta que está acá. G en 0 es 0, 1. G en n más 1 es b seguido de a más b, en donde AB es la llamada recursiva. ¿Sí? Y obviamente yo quiero obtener el Fibonacci de n, lo que tengo que hacer es aplicar G y obtener el primer componente de la tupla, que lo obtengo así. Bueno, ahora, ¿cuántas llamadas recursivas es esta función? Es otra forma de calcular Fibonacci. ¿Cuántas llamadas recursivas les parece que hace? La Fibonacci original hacía una cantidad exponencial de llamadas recursivas, porque hacía el arbolito ese que yo les mostré, les conté que eso era un número. Pareciera que n. N, porque fíjense, para n más 1, ¿qué hace? Calcula un valor, ¿sí? A más B, en donde AB lo calcula con la llamada recursiva de n, pero hace una llamada recursiva, ¿sí? Va descendiendo el n y hace una llamada recursiva por cada vez que desciende. Entonces va a ser n llamadas recursivas a G. Entonces es lineal, este programita que está acá es lineal. Es mucho más eficiente. Entonces, yo tengo por acá, yo se los había mostrado la otra vez, yo tengo por acá implementadas las dos versiones, entonces si quieren vamos a verlas. Pero son las dos implementaciones, digamos, del mismo problema, que resuelve el mismo problema, pero una es más eficiente que la otra. Ahora, yo por lo que veo, no importa qué
función sea, o sea, qué es lo que vos estás haciendo, mientras que vos tengas una función que escale de manera exponencial, la estructura que armaste ahí, lo que te hace es pasarla de n exponencial a n, o sea, sin Claro. importar lo que vos estés haciendo. No, bueno, depende del problema. En este caso, como Fibonacci me permite hacer eso, como repite cosas, ¿sí? Yo lo puedo mejorar. Hay problemas que no repiten cosas. Que digamos, para calcular un valor necesitas calcular todos los subcasos y no tenés nada repetido. En ese caso de ese tipo de problemas, no vas a poder mejorar la solución. ¿Se entiende? Yo Claro, o puedo sea que mejorar. también se suma la condición de que sea tipo, bueno, no sé cómo decirlo, pero tipo árbol, ¿no? Que ibas Claro, repitiendo. que digamos que el árbol de recursión en este caso tenga muchos cálculos, muchas veces calcule lo mismo. Entonces voy a decir, ¿por qué es ineficiente mi función? Porque estoy calculando muchas veces lo mismo. Y lo puedo mejorar, sí. En vez de calcular Fibonacci de 3, lo puedo llevar, puedo llevar lo que me dio una vez y usarlo siempre que lo necesite. ¿Sí? Y no se puede Eso, forzar un toppling, así como la computadora trabaja, o, miento, como Haskell trabaja con el método de evaluación lazy, no se puede forzar, o sea, que la computadora ya tenga como una estructura y diga, bueno, a ver, forzar si podés hacer esta función, a ver cómo sería en toppling. porque eso no se puede hacer porque es un análisis, vos fijate que es un análisis dinámico, el que yo ejecuté, un análisis Claro, en tiempo de ejecución, entonces lo que debería hacer no lo puedo hacer en tiempo de compilación, lo debería ejecutar, lo cual haría que digamos, hay mucha gente que se dedica a hacer análisis dinámico de código, ¿sí? De runtime se dice, pero no son técnicas fáciles y si vos lo metés en un compilador te va a hacer mucho más, te va a hacer tardar muchísimo el compilador. O sea, con los compiladores que tenemos ahora, fíjate, vos le pasás código fuente y ahí nomás te tira el código ejecutable, bueno, ahora va a tardar, puede llegar a tardar años y bueno, la gente no quiere eso, quiere que los compiladores sean rápidos, ¿sí? Entonces, hay técnicas, hay gente que se dedica a estudiar estas técnicas, pero tardan mucho, pueden tardar mucho, porque hay que analizar la ejecución del programa, básicamente. Y el programa cuando se ejecuta puede tardar mucho. Entonces, es un análisis que en general lo hace el programador. Si bien hay herramientas que te ayudan a hacerlo, ¿sí? Hay herramientas que te ayudan a hacerlo. Los compiladores no lo hacen porque estaría sacrificando la eficiencia del compilador. No sé si se entendió la respuesta. Bueno, y muchas veces este análisis de Fibonacci es fácil de hacer, pero muchas veces es mucho más complejo. Digamos, no es tan obvio lo que está pasando. Entonces, por eso una de esas cuestiones los compiladores no lo implementan. Si bien después tenés herramientas, plugins que vos podés usar, pero no, los compiladores no lo quieren implementar, porque imagínate que cada vez que vos le pases un código va a tener que ejecutar su código para ver si puede mejorar algo y pueden tardar años, entonces, o horas. Nadie va a querer usar un compilador que tarde horas. No, no sirve. Lo que conviene a la gente es buscar un programador bueno y que te diga, no, Fibonacci, mirá, así, listo, ya está. Dejemos los compiladores como están. Entonces, por eso está bueno saber estas cosas, estas técnicas. Espera un minuto que estoy buscando. Ahí les compartí ¿cómo se llama? La presentación. Igual hay un montón de herramientas que te ayudan para estos análisis. ¿Eh? Hay compiladores que tienen plugins, que tienen un montón de herramientas que te permiten hacer análisis. Hay muchos tipos de análisis sobre código. ¿Sí? Se puede hacer análisis estático, se llama, análisis simbólico, muchos tipos de análisis que permiten analizar el código y mejorarlo. ¿Sí? Bueno, los compiladores hacen algunos análisis, otros como pueden costar mucho en cuánto tiempo no los hacen. Vamos a ver, les quería mostrar esto. Bueno, están viendo ahí la terminal, ¿no? Yo les quiero mostrar que todas estas cosas las podemos implementar en Haskell. Digamos, la idea de esto, si bien es mucho de hacer razonamiento y de usar lógica y aritmética, pero la idea es implementar código, digamos, mejorar nuestro código. Entonces, todo esto, la idea es que ustedes vayan a Haskell y lo vayan implementando. Entonces, miren, esto está implementado en Haskell. Las dos funciones, yo se las había mostrado la otra vez, pero bueno, para que lo vean de vuelta. El Fibonacci, como un hacho, digamos, que va de integer a integer, que hace lo mismo que la definición matemática de Fibonacci. N igual a 0 vuelve 0, N igual a 1 vuelve 1, y si no, suma los dos anteriores. ¿Sí? Y esta es la definición que yo di recién, obviamente en Haskell. ¿Sí? GNN es la función esa que habíamos visto recién. Caso base devuelve 0, 1. El caso recursivo devuelve B seguido de A más B, en donde AB es G
aplicado a n-1, ¿sí? Y el FIPS es una función que llama al G. Toma el primer, acuérdense que en Haskell el primer elemento de una tupla es first. Toma el primer elemento de la tupla que me vuelve esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver, yo les había mostrado la otra vez, pero vamos a ver de vuelta. Ahí está. Bueno, ahí me chilla, esto es un warning, ¿no? Pero me está chillando por los tabs. Me está chillando por los tabs. Lo puedo deshacer. Fíjense que acá les dice cómo deshabilitar ese warning. Les dice, si querés sacar ese warning, sacar el warning de los tabs, ¿no? Lo hacen así. Sí, y que les dice, así que lo iba a sacar. No lo saco el warning de los tabs. Warning. No, bueno, debe haber alguna forma de deshabilitarlo. Pero lo que dice es, mirá, tenés cuidado que estás usando tabulares y no estás usando espacios. ¿Sí? Lo ideal es que ustedes indenten con espacios. ¿Sí? Eso es lo que me está chillando. Bueno. Y teníamos Fibonacci, me parece que era la función que está implementado como dijimos, ¿no? Entonces, fíjense, yo había mostrado que Fibonacci de 10 lo va a hacer rápido, Fibonacci de 20 lo va a hacer rápido, Fibonacci de 30 va a tardar un poco más, y ahí ya se empieza a ver su naturaleza exponencial, ¿no? Fíjense, Fibonacci de 30 no es un número muy grande, ¿sí? Como para que tarde tanto. Fibonacci de 40 yo no sé en qué número ya me va a tardar horas, pero voy probando. Y acá lo que está pasando es que está haciendo todo el árbol de recursión. Haciendo todo el árbol de recursión y no puede resolver estos resultados hasta que no termine de resolver toda la llama recursiva. Y ese árbol es exponencial. Ahí sí lo voy a matar, pero ya para Fibonacci de 40, fíjense que tardó un momento largo, digamos. Después, si ustedes quieren jugar, yo como estoy dando la presentación, no quiero ponerme a hacer cómputos un poco caros, ¿sí? Después, en su caso, si quieren implementar este tipo de cosas y jugar un poco, está bueno. Fíjense, FIPS es la versión un poquito más eficiente de Fibonacci. Un poquito, bastante más eficiente, porque fíjense que yo lo bajé de exponencial a lineal. Eso es hacerlo muy eficiente, digamos, es como que yo tenía algo que no podía usar y lo bajé a una función que es muy eficiente. Lineal en general en computación, algo que toma una cantidad lineal es n, ¿sí? 2 a la n, 3 a la n, entonces se llama lineal. Se dice que es una función eficiente. Lo más eficiente en general es algo logarítmico, ¿sí? Algo logarítmico, por ejemplo, la búsqueda dicotómica es logarítmica y es muy eficiente. Pero no todos los problemas se pueden resolver logarítmicamente, porque fíjense que la búsqueda dicotómica usa cierta propiedad de la entrada que está ordenada y siempre va descartando la mitad. Y eso no siempre va a pasar. Ustedes no siempre pueden resolver un problema descartando la mitad. Entonces, logarítmico es casi lo más eficiente que podemos lograr, pero en general para pocos problemas se puede hacer. Bueno, entonces Fibonacci de 10 lo hace rápido como el otro, Fibonacci de 20 lo hace rápido, Fibonacci de 30 lo hace rápido, mucho más rápido, fíjense, ahí ya se vieron. Fibonacci de 40, fíjense que es el toque, ¿sí? Porque algo lineal, la computadora en general, las computadoras que tenemos ahora lo hacen rapidísimo. Algo que es lineal, fíjense, 40, ¿qué significa ser lineal? Que para 40 aproximadamente voy a hacer 40 recursiones para calcular el número. Eso para la computadora es nada, pero hace rápido. Entonces, para 100 va a ser 100 recursiones, para el otro va a ser más o menos 2 a las 50 recursiones. Calculen el número que es 2 a las 50. A ver, vamos a calcularlo acá si encuentro el sombrerito. Ahí está. 2 a las 50, fíjense qué es ese número, ¿sí? Si calculara Fibonacci de 200, más o menos el Fibonacci normal, ¿sí? Que es ineficiente, va a ser esa cantidad de recursiones. Esa cantidad de recursiones. Entonces, es como que la computadora no las va a poder hacer. Pero el Fibonacci común va a ser solamente 100 recursiones. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, Fibonacci 200 y responde rápido porque obviamente en algún momento el número va a ser muy grande y ya se va a complicar. Pero fíjense que este Fibonacci lineal anda muy, muy rápido, que es algo que uno puede esperar para Fibonacci. ¿Sí? Profe, con costo lineal te calcula el Fibonacci de n y el Fibonacci de n más 1 al mismo tiempo, digamos. Claro, calcula los dos. Va calculando Claro. los dos. Yo acá estoy tomando solo el primero, pero podría tomar el segundo.
Fíjense que era G la función, me parece que había la G, perdón. La G, esa, yo podría hacer G de 100 y devolverme el segundo de eso. Entonces, ese es Fibonacci de 100, 101. ¿Sí? Eso es Fibonacci de 101. Y el primero me da Fibonacci de 100. Ese es ¿Y Fibonacci no, de 100. no es lo mismo costo lineal que logarítmico? No, el costo logarítmico es muchísimo más rápido. Ah, es Fíjate más que, rápido. sí, el log, a ver si, no sé si está el logaritmo acá. En la gráfica, Eh, la lineal es como 45 grados y la logarítmica es una pero curva por mira, debajo. para 1000, suponete para 1000, para 1.000.000, algo lineal es 1.000.000 de operaciones. ¿Sí? Y log de 1.000.000 es 10 aproximadamente. ¿Eh? Es 13. Ese es logaritmo, me parece que es en base 2, no estoy seguro. A ver en qué lo hace. No. ¿Logaritmo en qué será? ¿En base de qué será? Base natural, qué sé yo, no sé. ¿Es una función infija o prefija que le tiene que poner 2 log 8 como para decir en base? No, porque fíjate ahí que yo le puse el tipo, ya tiene toma un solo parámetro, o sea que tiene una base, el log, pero no sé cuál será la base esta. Y debe tener otra función que tome la base. Ahí me voy a fijar, espera un minuto. A ver si tiene alguno que yo le pase la base así. Pero bueno, por ejemplo, log en base a 1.000.000 de 2 es 19, más o menos 19 pasos, ¿sí? 19,93, en base 2. Acá debe ser en base 10, déjame ver. Base 10 no, debe ser no sé qué base está usando, debe ser base natural, me imagino. Espera un minuto, quiero ver la base que usa Haskell. Nada más. No usa base 10. Bueno, no importa. No sé qué base. Voy a buscar. Tendré que buscar log. A ver, estoy buscando qué base usa. Sí, el logaritmo natural. ¿Sí? Eh, logaritmo en base E. El número E. La base es el número E. El logaritmo natural. Bueno, no importa, pero fíjate que el logaritmo es un poquito menos, un poquito más, depende de la base, pero el logaritmo de 1.000.000, ¿sí? Logaritmo de 1.000.000, ahí puse un millón, sí. El logaritmo de 1.000.000 son 13 pasos, ¿sí? O sea, una función, por ejemplo, dicotómica, ¿sí? Va a ser, si yo le paso una lista de 1.000.000, ¿sí? Va a ser aproximadamente, en base 2, va a ser aproximadamente 19, un poquito más, pero va a ser aproximadamente 19 pasos. O sea, una búsqueda dicotómica. Vos le pasás una lista de 1.000.000 de elementos y la cantidad de pasos que va a ser, van a ser, ponele, vamos a redondear para arriba, 20 pasos. Una búsqueda dicotómica, porque lo va dividiendo en dos. Eso lo tenemos en base 2. ¿Sí? Una búsqueda lineal va a ser 1.000.000 de pasos. Entonces, cuando hacemos búsqueda, tenemos que hacer búsqueda logarítmica, porque 1.000.000 podría ser 100 millones. Entonces, una búsqueda de 100 millones lineal, buscar uno por uno, no se puede hacer. Nadie busca linealmente una biblioteca, no existe. Digamos, si un programador hace una búsqueda lineal en una base de datos, lo tiene que echar. ¿Sí? Porque sabe que no sabe lo que está haciendo. Las búsquedas son logarítmicas, siempre, en grandes colecciones de datos. Si no, no O va a sea, estar, va a estar 100 millones de pasos de una computadora para buscar un elemento. No tiene sentido. bien. O sea, el costo logarítmico, digamos, haciendo un programa con costo logarítmico, ¿es lo más eficiente que se puede hacer o hay algo más? ¿O no se sabe? Hay cosas más, siempre hay cosas más eficientes, Claro. pero son, por ejemplo, hay algunas funciones que son lo más eficiente es constante. Retornar cero. Esa es una función eficiente, no tarda nada. Una instrucción, o sea, da una función, ¿sí? Que tome una lista y te retorne siempre 5. Bueno, esa función es eficiente. No hace nada interesante, pero es eficiente, es con tiempo constante. Tiempo constante es lo más eficiente que puedo hacer.
¿sí? Pero no puede hacer, lo que hace algo a tiempo constante no mira la entrada, entonces no hace cosas interesantes. El tiempo logarítmico es como lo eficiente que más sucede en la práctica, entre comillas, porque ahí tenemos muchos ejemplos de programas logarítmicos, ¿sí? Hay cosas más eficientes, por ejemplo, programas que son 1 sobre Ackermann. Ackermann vimos que es una función que crece muy rápido, entonces 1 sobre Ackermann es algo que crece muy lento. O sea, hay funciones hay algoritmos que tardan eso y se llaman casi constantes, ¿sí? Son mejores que el logaritmo, pero son casos, digamos, como ejemplos muy, 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 muy particulares, pero extremadamente particulares, no algo que vos vas a hacer en tu vida de programador. En cambio, las cosas logarítmicas, sí, en general las podés hacer, en general estas cosas de búsqueda se pueden hacer, pero siempre para hacer cosas logarítmicas, tu entrada tiene que tener alguna propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, estar ordenada. ¿Por qué puedo hacer búsqueda dicotómica? Porque mi entrada está ordenada. Si no estuviera ordenada, no. ¿Qué voy a hacer búsqueda dicotómica? No puedo. Cuando tengo ese tipo de cosas, conocimiento sobre la entrada, puedo hacer puedo usar alguna idea que haga mis cosas muy eficientes, ¿sí? En general, no siempre se pueden hacer cosas logarítmicas. Por ejemplo, algoritmo de sorting. No hay algoritmos de sorting logarítmicos. No existen. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo que recorrer todos los elementos, al menos van a ser lineales, ¿no? Y es más, se puede demostrar que no se puede hacer nada mejor que n por log n de sorting. No puedo hacer un algoritmo de sorting que sea mejor que n log n. Es n por otro número. Un número chiquito que crece muy lentamente, logaritmos crecen muy lentamente. ¿Sí? ¿Ustedes han visto Claro. logaritmos en secundario o en primer año? ¿Han visto logaritmos, las propiedades del logaritmo? ¿No? En matemática. Matemática, ¿han visto? ¿Cuál es la idea del logaritmo? ¿Para qué se usa el logaritmo? ¿Para qué la gente usó los logaritmos hace 500 años? ¿Para qué lo usaban? Es la inversa del exponencial. Claro, y el exponencial crece muy rápido, entonces el logaritmo crece muy lento. Se usaban, los logaritmos se usan para hacer los cálculos astronómicos. Ahora ya mejor tenemos computadoras, pero los cálculos astronómicos en su momento, cuando no había computadoras, la gente tenía que hacer cuentas con números muy grandes. Entonces, aplicaba logaritmos, llevaba los números grandes a números muy pequeños, hacía las cuentas en números pequeños, y en base a esas cuentas podía calcular trayectorias de planetas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los logaritmos servían para eso, para llevar números muy grandes a cosas pequeñas o manejables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una multiplicación, si yo aplico el logaritmo a una multiplicación, se convierte en una suma, ¿sí? Si le aplico el logaritmo a una exponencial, se convierte en una multiplicación, o sea, me baja el orden de las operaciones. Entonces, por eso los logaritmos son funciones que crecen muy lento, ¿eh? Pero originalmente se usaban para eso. Y tenían tablas, antes que existieran las computadoras, la gente tenía libros que decían cuál era el logaritmo de los números. Usaban tablas de logaritmos, ¿eh? Para hacer cálculos astronómicos usaban los logaritmos. Bueno, pero en general digamos, lo que tienen que saber los logaritmos es esto, son funciones que crecen muy lento, ¿sí? 1.000.000, logaritmo en base 2 de 1.000.000 es 20. O sea, fíjense, baja el número 1.000.000, que es un número grande, a 20. Yo te digo, el logaritmo, piensen como a alguien que usted le dan 1.000.000 de pesos y te da 20 pesos. O sea, te baja mucho el costo de las cosas, ¿sí? Bueno, entonces, y usamos mucho los logaritmos en computación, es importante. Voy a salir de acá y vamos a ir con la presentación. Me fui un poco por las ramas, perdón. Pero es importante, digamos, que sepan estas cosas, aunque sea, vale, uno por ahí no sabe todas las propiedades de los logaritmos, pero propiedades básicas tienen que saber, ¿sí? El logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Ese tipo de cosas. Bueno, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Eso transforma operaciones costosas, entre comillas, como la multiplicación, a menos costosas como la suma. Bueno, sigamos con la presentación. ¿Alguna pregunta más de este tipo de cosas? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Yo no quiero avanzar tanto porque van a rendir ustedes el lunes y prefiero que se pongan con los temas que van a rendir, y por ahí no están prestando tanto atención a estos temas, si bien queda la grabación, pero por ahí ustedes no están más concentrados en rendir que en otra cosa, entonces no quiero avanzar tanto. No sé si están estos días rendiendo otra materia, no me acuerdo las fechas de las otros parciales. Yo tenía
cálculo 2, puede ser que estén rindiendo. ¿Qué día es? ¿Están rindiendo cálculo 2? Hoy, a las 2. Hoy ¿a qué hora las 2? Con razón están. Le voy a decir que les tomen logaritmos. Bueno, pero en cálculo. Que les hagan derivar alguna función que tenga logaritmos. Ese tipo de cosas. Bueno, entonces por eso está bien. Entonces, si quieren, cortamos acá, así se van a estudiar. Si tienen que rendir, van a estar con todo eso. Y si alguien tiene consulta, cortemos acá, si les parece. ¿Sí? Para que vayan a rendir y puedan estudiar y puedan estudiar para el lunes. Lo que hacemos, si quieren, yo me quedo y algunos si tienen consulta, hablamos. ¿Les parece? ¿O quieren seguir con los temas? Como quieran ustedes. Yo me parece que lo mejor es cortar acá para no avanzar tanto y que puedan estudiar. Y si me tienen preguntas, yo me quedo y respondemos las preguntas. Sí, para mí está bien. ¿Está bien? Bueno. Entonces hagamos así. Yo voy a terminar acá. ¿Sí? Ya vimos vimos tuplas y vimos inducción, que son dos técnicas interesantes. Y después seguimos la próxima clase. Que quiera irse a estudiar, prepararse para cálculo, está perfecto. Que quiere tenga alguna consulta,